Bien, vamos ahora a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el Salmo 43. Y así entonces la palabra del Señor. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa de gente impía. Líbrame del hombre engañador e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, a Dios, alegría de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas en mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarlo, salvación de mi persona y mi Dios. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. La última vez estuvimos considerando el Salmo 42, el anterior, ese salmo tan conocido que comienza diciendo acerca del ciervo, del como ciervo brama por los corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Este salmo también que se canta en el salterio, que tiene este aire, esta melodía tan bien conocida. Y este Salmo 43 pues es la continuación del mismo. Es la continuación del mismo. Ya lo consideramos también la antigua vez, cómo estaban muy unidos estos dos salmos. Y hay quienes piensan que incluso es el mismo, pero que también podría ser, bueno, en todo caso vemos que aunque puede ser el mismo, por supuesto, porque tiene la misma temática, también se repite el versículo 5, también está, digamos, separado, ¿no? Es como si fuera una estrofa añadida que seguramente la haya hecho también David en otra ocasión, ¿no? Pero que aquí en esta estrofa añadida se está volviendo David a Dios, ¿no? En esa aflicción, ¿no? Seguramente entonces cuando Absalón le perseguía, cuando él estaba fuera del territorio de Israel, cuando él se había privado de los cultos a Dios, los cultos públicos a Dios. Entonces el Salmo 42 es un salmo básicamente de lamentación, ¿no? Pero aquí vemos que está haciendo más que lamentarse, se está volviendo a Dios, se está clamando a Dios de una manera muy concreta para recibir de Él la respuesta, el socorro. Bien, vemos cómo este salmo es apropiado en nuestras dificultades o aflicciones, como el ser creyente, como el ser salvo no significa precisamente, no quiere decir que vamos a estar libres de todo problema o dificultad en la vida. Sabemos que es el tipo de evangelio que se cree, que se predica, que tiene bastante, entre comillas, éxito, y que a la gente le gusta escuchar, ¿no? El evangelio de la prosperidad, que tú crees y también aporta tus diezmos y tus ofrendas y tus primicias y todo lo demás, y ya verás cómo el Señor te va a prosperar. No vas a ver tampoco ninguna enfermedad y vas a prosperar en la vida, en la sociedad, ¿no? Y evidentemente este es un mensaje que resulta de interés, ¿no? Es lo que todo el mundo de por sí busca en esta vida, ¿no? Sea o no creyente, por las maneras a que cada uno le parece mejor. Entonces este sería digamos la alternativa cristiana, ¿no? A esta búsqueda de la prosperidad y de la felicidad
que hay en el mundo, ¿no? Bueno, pues vemos que el ser creyente no significa, por lo tanto, verse libre. El ser salvo no significa el verse libre de dificultades y de aflicciones. Y entonces, en ese momento, ¿qué hacer? Pues podemos ver en este Salmo indicaciones claras y concretas de qué hacer cuando nos encontramos en esta situación. En primer lugar, pues vemos, esto parece una cosa pues evidente que va de suyo, que prácticamente no haría ni falta repetirlo, pero que después de llevarlo a la práctica a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? La primera es orar a Dios. Orar a Dios por liberación. Es lo que encontramos en el versículo 1. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa de gente impía. Líbrame del hombre engañador e inicuo. Estaba pidiendo a Dios entonces que le juzgue. Y evidentemente esto presupone su inocencia, ¿no? Quien ore así ha de tener una conciencia limpia y no ha de tener, por lo tanto, pues nada que su conciencia a sí mismo le acuse. Eso no significa que uno sea perfecto, no significa que uno no haya cometido errores o pecados. David mismo, antes de su problema con Absalón, ¿no?, que es la rebelión de su hijo, pues tuvo ya el pecado con Betsabé, y también pues cuando hubo la violación de Tamar, ¿no?, por parte de su hermanastro Amón, pues también él hubo, por parte de David, digamos, no fue, por así decirlo, gestionado bien o dirigido bien. Él no actuó, digamos, del todo correctamente con los hijos en esa situación, que no solamente afectaba a hijos, sino también al reinado como tal. Entonces, esto no significa, por lo tanto, que uno sea perfecto, pero sí significa que uno tenga una conciencia limpia y una conciencia tranquila. Una conciencia que no le esté acusando. Y bueno, pues esto es importante. El apóstol Pablo, pues cuando fue apresado y compareció pues ante los judíos, en el Sanedrín y tal, decía que él se esforzaba por tener una conciencia sin ofensa delante de Dios. Por eso vemos aquí que David puede decir, júzgame. Él no era, por lo tanto, sin defecto ni sin pecado, pero en este caso particular, él estaba limpio, él estaba libre. Júzgame. Y entonces encomienda su causa al Señor. Encomienda su causa en frente de gente impía. Versículo 1 al final. La palabra para gente en el original es la que tantas otras veces se traduce como naciones o nación. Es decir, paganos. Bueno, pues eran así su hijo Absalón y los que rebelados con él. Entonces no eran, entonces en este sentido, paganos, pero se comportaban como tales. El versículo, pues en la frase siguiente dice que eran hombres engañadores e inicuos. Utilizan la mentira y no tienen pues el problema en utilizarla para difamar, injuriar, para intentar prevalecer sobre David. E inicuo, impío, que no tiene pues la ley de Dios delante, que no se rige ni se gobierna por ella. Júzgame, por lo tanto, de esta gente. Júzgame, y se encomienda, por lo tanto, su causa. Se encomienda su vida en las manos de Dios. Y ciertamente es lo que mejor se puede hacer. Antes que tomar nosotros la situación en nuestras propias manos, antes que tomarnos nosotros la justicia por nuestra cuenta o la venganza por nosotros mismos,
hemos de orar a Dios, hemos de encomendarle nuestra situación, nuestra causa. Y bueno, pues si hay que vindicar, si hay que hacer vindicación, si hay que, pues, vengar incluso, mejor que sea Él que no nosotros. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y a nosotros el Señor nos dice que no nos venguemos, sino que estemos, por lo contrario, también orando por los demás. Bien, pues entonces dejar las cosas al Señor, para ello orar a Él. Para ello, pues, dirigirnos a Él. Para ello, entonces, exponerle nuestra causa. Para ello, pues, tomar tiempo para abrir nuestro corazón a nosotros mismos y también al Señor en aquello que nos aflige. Orar a Dios, entonces, por liberación. Pero en segundo lugar, vemos que no es solamente entonces estar exponiendo la causa que nos aflige, sino dirigirse a Dios personalmente. Un acercamiento de nuestra persona a su persona, un acercamiento de nuestro corazón a Él. Entonces vemos aquí en este salmo también una serie de expresiones acerca de Dios, de lo que Él es para David. Versículo 2 dice: tú eres el Dios de mi fortaleza. Tú eres el Dios de mi fortaleza, una expresión que también nos encontramos en un salmo parecido, el Salmo 28, en el versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, y tantos otros salmos también en el libro de los Salmos. Tú eres el Dios de mi fortaleza. En esta situación de aflicción y dificultad, David resiste, pero no es por causa de sus propias fuerzas personales, sino por causa de Dios, que es su fortaleza. Ciertamente que a la gente pues le causa admiración las personas a que soportan la aflicción, ¿no? Dificultades, enfermedades, privaciones de todo tipo. Eso causa admiración. Y se dice: mira, este es el padre coraje, o esta es la madre coraje, ¿no? Que se encontró en esta situación y salió adelante porque tiene ese, digamos, personalidad o ese coraje, ¿no? Coraje. Pues bien, está bien tenerlo, por supuesto. Mejor eso que lo contrario, que ser apocado, de poco ánimo, etc. Pero nada mejor que tener a Dios como nuestra fortaleza, nuestro refugio. Sí, nos esforzamos en Dios, pero es que Él nos fortalece. Él nos fortalece de la manera que dice Isaías en su libro. En el capítulo 40, versículo 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto, por lo tanto, no es, algo debido a los propios recursos, a su personalidad o a su carácter. Es una obra de Dios en él, que les suministra las fuerzas, que le hace avanzar sin desmayar. Es la obra del Señor. Dios es el que le da esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante. En segundo lugar, versículo 4, el gozo. Entraré al altar de Dios, a Dios, alegría de mi gozo. Vemos qué expresión más redundante. Él es la alegría de mi gozo. Como si dijera la alegría de mi alegría, ¿no? Es mi alegría por excelencia. No hay ninguna otra cosa, ninguna otra alegría, digamos, mayor ni mejor que Dios. Que Dios, la alegría de mi gozo. Contrariamente a la opinión, ¿no?, de la gente, que pues tú crees en Dios, vas a la iglesia, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Es porque no conocen a Dios. Porque conocer a Dios es tener gozo.
Y ese gozo puede llegar a ser, pues, ya dice Jesús, ¿no? Esa fuente de aguas que brote de nuestro interior para vida eterna por el Espíritu Santo. Como dice también el apóstol Pablo, ese gozo inefable, un gozo que no se puede llegar a describir con palabras. Pues sí que se puede hacer aproximaciones, pero no se puede, digamos, describir debidamente, cumplidamente, ¿verdad? Porque es una experiencia de la intimidad, de estar con el Señor, de su cercanía con el quebranto de corazón y pues de su obra a favor nuestro. Entonces vemos que el tener a Dios, eso no apaga, no marchita. El tener a Dios no es aburrido, el tener a Dios es todo lo contrario, es fortaleza y es gozo por eminencia. Y por último, pues se dirige a Dios en el versículo 5 como la salvación de mi persona y mi Dios. La salvación de mi persona y mi Dios. Dios mismo es la salvación del creyente. No solamente Dios pues hace posible la salvación y te toca a ti hacerla. No hace Dios una posible salvación y tú pues la has de aprovechar, ¿no? Has de ser aprovechado. Y bueno, el aprovechamiento nuestro por nuestra parte se hace pues a través de lo que se dice méritos, ¿no? No es el aprovechar la salvación o la gracia de Dios de esta manera, sino que Dios mismo es nuestra salvación, de principio a fin. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 se nos dice de Jesucristo que Él es nuestra sabiduría, la salvación, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Se nos dice en Jeremías que Jehová es Jehová, justicia nuestra. Se nos dice de Jesús en Mateo 1 que Él es Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Él salvará. Entonces Dios es el Salvador, Dios es la salvación, Dios es la justicia, Dios es la santificación, la santidad del creyente. Dios mismo, no una posible salvación. Toca a ti pues aprovecharla. Dios es la salvación entera, de principio a fin. Y eso aún antes de la fundación del mundo, eso antes del inicio del universo, de la creación de la tierra, de las montañas y del cielo. En la mente de Dios, en su decreto, en su decisión soberana, Él ya decretó que todo esto iba a ser así con cada uno de sus hijos, de sus creyentes. Y esto, por lo tanto, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Bien, pues en primer lugar hemos visto orar a Dios exponiendo la causa. En segundo lugar, expresar a Dios lo que Él es para nosotros. Y en tercer lugar, en este salmo, pues bueno, tener esperanza. Tener esperanza. En el versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus tabernáculos. Tu luz, tu verdad. Hay una pequeña variación con respecto al Salmo 40, versículo 15. Ahí habla tu misericordia y tu verdad. Aquí es tu luz y tu verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. 1 Juan capítulo 1. Jesucristo es la luz del mundo. Se nos dice en el Evangelio de Juan. En el Salmo 119 se nos dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera, luz, a mi camino. Así pues, envía tu luz y tu verdad. Está hablando, por lo tanto, del favor de Dios y de su presencia, de la comunión con Dios, que Él es luz, su palabra es luz, Jesucristo es luz. Y entonces, pues vemos, está expresando, al mismo tiempo de esa petición, envía tu luz y tu verdad, esa seguridad. Estas me guiarán. Envíalas. Si tú lo haces, estas me guiarán. ¿A dónde? Me conducirán a tu santo monte, otra vez, el monte de Sión, a Jerusalén, a tus tabernáculos.
y entraré al altar de Dios. Adiós, alegría de mi gozo. Él está en el exilio, él está privado, él está excluido, él está marginado, y él expresa confiadamente: el favor de Dios me hará volver, me hará regresar, y me va a hacer prosperar, en un buen sentido de la palabra, de manera que voy a volver a estar otra vez dirigiendo al pueblo en la adoración, como antes, cuando saltaba delante del arca. Voy a guiar como monarca al pueblo, como pastor de Israel, como rey en la ley del Señor, y también en la parte que me toca a mí, como rey en el culto a Dios, no usurpando las atribuciones de los sacerdotes, pero sí en el empeño de guardar y hacer guardar la ley de Dios. Si tú me das tu favor, nada hay quien lo pueda impedir, porque tú eres el Todopoderoso. Así pues, está esta expresión de esperanza, que también la encontramos en el versículo 5. Espera a Dios. No sé si en la 60 dice espera en Dios o espera a Dios. ¿Cómo lo tenemos en la 60? Espera en Dios. En Dios. Literalmente es espera a Dios. Hay un pequeño matiz, ¿no? Esperar a Dios es esperar que Dios actúe. Estás esperando que Dios tome la iniciativa y Él actúe personalmente en tu vida por medio de su providencia, que Él disponga todas las cosas y que Él además actúe con su mano. Espera a Dios. Esperar en Dios, bueno, es también la idea de la esperanza, pero es más bien la idea de una espera creyente. Esperar en Dios, a veces, pues lo decimos muchas veces, ¿no? ¿Qué significa esperar en Dios? A veces son frases hechas, ¿no? Y se pierde un poco de vista el significado. Esperar en Dios, ¿qué es? Pues es esperar creyendo en Dios. Esperar, por lo tanto, en la fe, ejercitando la fe. Y entonces esto es un punto importante, porque la fe y la esperanza van juntas. Y también el amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que estas tres cosas, o esta triada, ¿no?, permanece. Los dones, profecías, lenguas, etcétera, etcétera, desaparecieron o cesaron. Y ahora lo que permanece es esta tríada del amor, la esperanza y la fe. Muchas veces se nos ha dicho, ¿verdad?, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿no? Y, bueno, es cierto, por una parte, porque en referencia a Dios no existe la palabra Trinidad, pero se utiliza la palabra triada para estas tres, se le han dado a llamar virtudes teologales, ¿no? Virtudes teologales, ¿no? No es una expresión a lo mejor la mejor expresión, porque son dones, ¿no? No es entonces una virtud que nosotros recibimos. Tanto la fe, que salva, la esperanza como el amor, son dones de Dios, son dones salvíficos, dones juntamente con la salvación, que muestran la salvación, que son fruto y resultado de la salvación. Y allí donde se da uno, obligatoriamente se dan los tres. Si somos, pues, salvos por la fe, y solo por la fe, en el sentido de que en nuestra justificación es solo por medio de la fe es el instrumento para poder recibir la justicia de Dios, sin que cuente nada nuestro, nuestras obras o cosa alguna nuestra. Si la justificación es por la fe, esto no significa que la fe esté sola.
Porque la fe, allí donde está la fe, está el amor. Y el amor es la obediencia a los mandamientos de Dios por amor. A los mandamientos de la ley de Dios, concernientes a la primera tabla de la ley, y también la segunda tabla de la ley, las concernientes al amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos dos mandamientos están cerrados, y todo el cumplimiento de la ley. Así, por lo tanto, allí donde está la fe, allí está también el amor, ¿no? Y la obediencia, pero no una obediencia para ganarse el cielo a base de la obediencia, sino una obediencia por amor. Por eso se le llama amor, ¿no? Una expresión de amor a Dios. Pero además está la esperanza también. La fe, que se puede decir que va adelante, el amor, que es el resultado, la esperanza, que va también pues detrás o juntamente con la fe. Y la fe y la esperanza van relacionadas, ¿no? Se ha pues dicho muchas veces, ¿no?, que la esperanza es la fe que se proyecta hacia el futuro, que la fe es además el alimento de la esperanza. Esperamos, ¿por qué? Porque creemos, y porque creemos que lo vamos a recibir. Entonces es el alimento, y porque estamos seguros, aunque pase tiempo, no nos venimos abajo, sino que nos fortalecemos en fe, dando gloria a Dios. Y es así pues lo que leemos en Hebreos, en capítulo 10, versículo 37 y 38, acerca de la fe y también de la espera o esperanza. Hebreos 10, 37 y 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Espera. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si se retirare, mi alma no se complacerá en él. La fe. Entonces hemos de estar esperando un poquito a Dios, a que Él se manifieste en nuestra vida, a que Él responda nuestras oraciones, a que Él tome en sus manos nuestra causa, a que Él nos restaure a los días de antaño cuando estamos en comunión con Él y estamos en libertad juntamente con el pueblo de Dios, a que Él pues haga lucir su rostro, Él que es luz, haga alumbrar su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Hemos de estar esperando a Dios y esperando en Dios de esta manera, creyendo por lo tanto al Señor y sus promesas. Y por lo tanto entonces en estas aflicciones pues vemos, uno, encomendar la causa, nuestra causa, a aquel que juzga justamente sin acepción de personas. 2, a pensar en quién es Dios para nosotros. Y 3, esperar confiados, esperar con fe la salvación que viene de Dios. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra.